Bueno, hemos oído hasta ahora cómo Artur nos hablaba de una manera larga y extensa sobre el amor de Dios y el pecado. Y ahora pues vamos a hablar de lo que es la salvación. ¿Qué es la salvación y por qué necesitamos la salvación? Como bien nos ha dicho antes Artur, Dios nos ama de una manera personal e incondicional. Y su amor nos lo da gratuitamente, no nos pide nada a cambio. Dios nos creó por amor. Y por amor quiere que estemos junto a Él siempre. Y por eso nos da la mano y nos la estira. Pero nosotros lo que hacemos es pecar. Es nuestra naturaleza. Y ese pecado lo que hace es alejarnos de ese amor que Dios nos da. Dios no deja de amarnos aunque pequemos. Somos nosotros los que no acogemos ese amor de Dios en nuestras vidas. Entonces lo que necesitamos para acercarnos a Dios, para tomar ese amor de Dios, para experimentarlo en nuestras vidas, es que alguien nos ayude a alcanzar ese amor de Dios. Necesitamos la salvación de Dios. ¿Por qué la necesitamos? Porque nosotros mismos somos incapaces de acoger ese amor de Dios, de librarnos del pecado. Es Dios quien toma la iniciativa. Como dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 14. Es Dios el que toma la iniciativa y hace morada en nuestro campamento. Es Dios quien viene a nosotros. ¿Y cómo viene a nosotros? Dice también el Evangelio según San Juan. De tal manera amó Dios al mundo que le envió a su Hijo único, no para condenar al mundo, sino para salvarlo. Sin Dios no viene aquí a condenarnos. Al contrario, Él quiere salvarnos del pecado y de sus consecuencias que son la muerte. Y si nos fijamos, el propio nombre de Jesús, en el idioma que existía en aquella época, que era el arameo, quiere decir, Jesús significa Dios salva. Jesús no solo trae la salvación, Él mismo es la salvación. Es a la vez médico y medicina. ¿Y cómo trae Jesús la salvación? ¿Qué acciones realiza para traer esa salvación? En primer lugar, derrotando a Satanás, como bien hemos comentado antes, Arturo. ¿Y cómo derrota a Satanás? Dice en la palabra del Génesis: enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu linaje y el de ella. Uno de su linaje te aplastará la cabeza. Y es Jesús, descendiente de la mujer, en mayúsculas, que es María, el que derrota a Satanás. Satanás no puede nada contra Jesús. Dice la palabra también: ánimo, yo he vencido el mundo, en el Evangelio según San Juan. Lo segundo que hace Jesús para salvarnos es derrotar al pecado, salvarnos del pecado. ¿Cómo nos salva del pecado? Jesús hace tres cosas en relación al pecado por nosotros. En primer lugar, nos perdona nuestro pecado. Paga la cuenta del pecado que deberíamos pagar nosotros. Y como hemos dicho antes, el salario del pecado no es otro que la muerte. Por lo cual Jesús paga esa cuenta muriendo por nosotros en la cruz. Paga nuestras culpas y nos salva. Como dice la carta San Pablo, la carta a los Colosenses: y nosotros que estábamos muertos a causa de nuestros delitos, Dios nos vivificó juntamente con Cristo y nos perdonó a todos nuestros pecados. Jesús canceló la deuda que había contra nosotros y la suprimió clavándola en la cruz. El Padre, al ver que Jesús pagaba la cuenta, perdona nuestros pecados. Porque Dios no es un Dios de condenación, es un Dios de perdón.
un Dios que nos ama, un Dios que quiere lo mejor para nosotros en cada momento. Y al final, lo mejor para nosotros siempre es el mismo Dios, porque de Él es el origen de todo amor y de toda la gracia que pueda tener. Así, Jesús, perdonando nuestros pecados, no pesa nada sobre nosotros. Jesús mismo en la cruz ya pidió el perdón por todos los pecados de todos aquellos que le estaban crucificando en aquel momento. No solo perdonó y amó a sus amigos, sino que perdonó y amó a sus enemigos. Como dice la palabra, si alguien te abofetea en una mejilla, pon la otra. Eso es lo que hizo Jesús. Perdonó a aquellos que le bofeteaban y puso la otra mejilla. No porque Jesús fuera tonto, como hemos dicho antes. Dios no es tonto. Dios es consciente de las cosas. Dios sabe lo que hacemos y lo que no hacemos. Dios nos perdona porque nos ama, pero no quiere decir que no nos vea cuando no hacemos lo que debemos, cuando pecamos, cuando nos alejamos del amor de Dios, conscientemente la mayoría de las veces, inconscientemente algunas otras veces. Pero Jesús no solo perdona nuestros pecados, sino que también los olvida. ¿Qué quiere decir eso, que los olvida? Él sabe lo que hemos hecho, evidentemente. No estamos hablando del olvido en que Él no sabe lo que hemos hecho antes, sino que en el momento que Jesús perdona nuestros pecados, y nosotros como católicos eso se manifiesta en el sacramento de la confesión de la reconciliación, esos pecados están borrados. Ya no cuentan. Es borrón y cuenta nueva. No es una lista que cada vez vamos repitiendo, sino en el momento que el pecado es perdonado, esa lista se corta y vuelve a empezar de nuevo. Lo que pasa es que, bueno, somos como somos y volvemos normalmente a caer en los mismos pecados, en los mismos vicios, en los mismos defectos. Ya lo dicen, que el hombre es el único animal que tropieza 2 veces a la misma piedra. 2, 3, 4, 5 y las que se tercien normalmente. No aprendemos. Aún así, Dios, cada vez que vamos a Él, cada vez que nos levantamos, como comentaba antes Arturo, Él nos acoge y nos perdona y nos tiende la mano. Hemos dicho que a través de Jesús, Él nos perdona el pecado, olvida nuestros pecados, pero también nos libera del pecado. Y nos libera del pecado, ¿qué es lo que quiere decir? Vale, nos han perdonado el pecado, nos ha olvidado, borrón y cuenta nueva, y a partir de ahora, ¿qué? Pues nos da la capacidad para no volver a pecar. Nosotros pecamos porque somos débiles. El propio Jesús fue tentado. Satanás lo tentó después de pasar hambre 40 días y 40 noches en el desierto, donde se retiró a orar antes de empezar su vida pública, su ministerio. Pero no cayó en la tentación. No olvidemos que la tentación que podamos tener por el pecado nunca será superior a la fuerza que Dios nos ha dado para combatir esa tentación. Otra cosa es que caigamos, que seamos débiles y que Dios nos perdone cada vez que acudamos a Él. Pero tenemos una responsabilidad con eso. Pues Jesús nos capacita y nos libera de esa tendencia, de esa tentación del pecado. El pecado nos esclaviza, Dios no. Fijémonos que cuando estamos enganchados, somos adictos a alguna cosa relacionada con el pecado, muchas veces somos incapaces de separarnos de él. Nos esclaviza de tal manera que no podemos evadirnos si no es con el poder y con la ayuda de Dios. Dios nos ama tanto que nos ha hecho libres. Nos ha hecho libres de tal manera que nos ha hecho libres incluso para ir contra Él. No conozco a nada ni nadie en este mundo que te haga libre para ir contra aquel que te ha liberado y te ha creado. Si alguien lo conoce, que me lo explique. Yo no. Como dice en la carta, San Pablo en la carta a los Corintios, en Cristo fuimos hechos nuevas criaturas. Todo lo viejo pasó, el hombre viejo murió y ahora somos completamente nuevos.
El pecado, con esta liberación que nos hace Jesús, ya no ejerce poder en nuestra vida. No tenemos por qué obedecerlo. Sí tenemos que tirar la mano y acoger esa salvación. Hemos hablado de que Jesús vence a Satanás, que nos libera, Dios perdona y olvida nuestro pecado. Jesús es la salvación. Es la única que nos puede salvar. Realmente cuando estaba esta semana preparando o intentando preparar este tema y estas palabras, he tenido una semana muy agitada por temas que no vienen a la colación, con viajes incluidos, una semana muy agitada en el trabajo, una espesor mental importante, que la sigo teniendo ahora, por cierto, pero bueno. Y el Señor me dijo una cosa: mira, todo lo que vas a decir, todo lo que has leído, te has preparado, te has estudiado, está muy bien. Pero al final, solo hay una cosa importante. Yo. El Señor es lo único importante. Lo único importante en la salvación es Jesús. Porque es a través de Jesús que obtenemos la salvación. Y es solo a través de Jesús que obtenemos la salvación. No hay salvación fuera de Jesús. Solo en Dios obtenemos la salvación y la liberación de aquello que nos carga. Porque Él nos ama de manera infinita. Quizá haya explicado otra vez la anécdota aquella de que iba un hombre por el desierto caminando con Jesús al lado, cogidos de la mano, y llega un momento que el hombre se gira y ve que solo hay unas huellas de una persona. Entonces dice: oye, que me has dejado solo, Jesús. Y Jesús le dice: no te he dejado solo, era yo quien caminaba y te llevaba a ti en brazos. Ese es Jesús, que nos quiere liberar y salvar a cada uno de nosotros. Y eso es importante porque decimos: Jesús viene a salvarnos. Sí y no. Jesús viene a salvar a Artur, a Conchi, a Ruth, a Pepe, y no voy a continuar porque sería muy largo. A todos y cada uno de los que estamos aquí personalmente. La salvación no se da colectivamente, se da personalmente. Se da a todos, pero a cada uno de nosotros, uno por uno. Y es decisión de cada uno de nosotros. Es decisión mía si la quiere acoger. Es decisión de Ángela si la quiere acoger. Es decisión de Alexis si la quiere acoger. Y así podríamos seguir, que tampoco lo voy a hacer. Esta es la pregunta. ¿Queremos acoger la salvación que Jesús nos ofrece? ¿Queremos? Esto es una respuesta que cada uno de nosotros tiene que dar, personalmente. Luego la fe la viviremos comunitariamente. Esto es un tema que ya saldrá en el siguiente encuentro. La vida en comunidad de la fe. Pero el amor de Dios se acoge personalmente. La decisión de seguir a Jesús se toma personalmente. La decisión de acogernos a la salvación que Jesús nos ofrece se toma personalmente. Nadie la puede tomar con nosotros. Y de hecho Jesús viene a nuestro encuentro personalmente. No quiere decir que en ese momento no estemos muy rodeados de muchas personas que están orando con nosotros, pero es Jesús quien toca y nos habla a nuestros corazones. Y como individuos únicos, creados por Dios, por amor, y a imagen y semejanza de Dios, no nos olvidemos de esto, estamos creados a imagen y semejanza de Dios. Y Dios, como dice la palabra, he dicho muy bien Arturo, en la carta de San Juan, dice que Dios es amor. Y si nosotros estamos creados a imagen y semejanza de Dios, estamos creados principalmente para amar y ser amados. Y como somos tercos y caemos y metemos la pata y pecamos, no tenemos que esconder nuestra palabra, pecamos, Jesús nos tiende la mano y nos capacita para acoger ese amor que Él nos da a cada momento, a cada instante de nuestra vida.
No olvidemos que al final, como decíamos antes, estamos aquí de tránsito. Todos queremos vivir muchos años y es bueno vivir muchos años y vivirlos en salud y vivirlos amando. Pero al final todos morimos, todos moriremos en un momento u otro. Más jóvenes, menos jóvenes, a los 108 años, a los 50, a los 45. Cuanto más años podamos vivir, mejor, porque estamos creados con ese instinto de vida que Dios ha puesto en nuestros corazones. Porque ha puesto en nuestros corazones ese instinto para vivir en la vida eterna. Y por tanto, deseamos seguir viviendo esta vida porque es la que conocemos ahora. Es bueno. Ese amor es el que nos llevará, el día que Dios nos llame a su presencia, a vivir la vida plena, a acoger la salvación que Jesús ha puesto en nuestras vidas. Me he saltado muchas cosas de las que dice aquí, pero tampoco pienso yo que sea tan importante más que esta última frase que dice aquí la persona que dio este texto. Dice, acepta el don gratuito de la salvación en Cristo Jesús, que es el único y suficiente Salvador. No busquemos la salvación donde no está. Solo en Jesús se encuentra la salvación. Solo Él nos la puede dar. Y nos la da a todos. La cosa es que nosotros la queramos coger o no. Pues aceptemos pues el amor que Dios ha puesto en nuestras vidas. Aceptemos el don de la salvación que Él nos ofrece en cada momento. Pidamos al Señor que nos capacite para aceptarlo como nuestro Salvador. Como decía Ángela antes, que para Él Jesús era el Salvador en su vida. Pues Jesús es el Salvador para la vida de cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, que nos des la gracia de acogerte como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Que nos capacites, Señor Jesús, para estirar la mano y acoger tu salvación, para ir a ti cada vez que caemos, para que tú nos levantes. No nos dejes perdernos en las vicisitudes de este mundo. Gracias, Señor.